Partimos, parte, rápido. Vamos, ya. Aquí el concepto más importante de lo que vimos, entre los más importantes, es el concepto de lo que es una estructura de datos. Y nunca dejar de lado que las estructuras de datos están conformadas efectivamente por los datos, pero es la organización que yo le doy a esos datos, eso tiene que ver acá, más, dice PGMs, pero en el fondo son las funciones u operaciones que puedo realizar con los datos. Eso es el motivo fundamental. Aquí lo estaba mostrando eso, así que déjenme otra vez publicar la pantalla. ¿Ven? Está hablando solo. Pero tranquilo. Tranquileño, Wayne. 0795. Ok. Ya. Lo que estaba yo escribiendo acá y ustedes no estaban viendo nada porque todavía no había mostrado en pantalla era esto. Está claro que el concepto que vamos a trabajar nosotros es el concepto de estructura de datos. Y el concepto de estructura de datos, como habíamos visto en la clase pasada, hay dos conceptos que están metidos dentro de este otro macro concepto que es estructura de datos, que tiene que ver con, por un lado, los datos, que es cómo yo los organizo. Solamente la organización, en lista, no sé, pues más adelante vamos a ver en pilas, lista, en cola, qué cosa, cómo los organizo. Lo voy a organizar como arreglos, voy a almacenarlos en arreglos, los voy a almacenar en estructuras tipo puntero, ¿cómo los quiero almacenar? Eso es la organización que yo le doy. Y una vez que yo definí una organización, que tal vez a lo mejor hasta la acabo de inventar, una nueva, entonces yo debo definir claramente cuáles son mis programas, o dicho de otra manera, las funciones u operaciones que puedo realizar con esos datos. Ese es el tema de fondo. Por lo tanto, tengo datos más programas son los que efectivamente constituyen una estructura de datos y no solamente la organización de los datos, sino que dejo bien claro cuál es la estructura de datos. Por ejemplo, la estructura de datos de los números enteros. La estructura enteros. ¿Cuál es la organización que uno le da? Le da una organización así más o menos dibujística, donde va poniendo los numeritos así, va poniendo los numeritos así, pero eso es el dibujo, hermano. Eso no es una estructura de datos enteros, de números enteros. Esa es la organización que yo le doy a mis datos. Así los voy a organizar, los voy a decir que son hay de menor a mayor, que tienen relación de orden, puedo determinar cuándo uno es más grande que otro, todo ese tipo de cosas. Esa es la organización. Pero, ¿qué es lo que yo hago con estos datos? Y ahí entra el concepto de programas. En el punto de vista matemático de las estructuras de datos, con los números enteros, ¿qué cosa puedo hacer yo con los números enteros? Y ustedes lo tienen más que claro. O sea, con los números enteros puedo hacer de partida operaciones aritméticas. Operaciones aritméticas. ¿Cuál puedo hacer? La suma, la resta y la multiplicación. ¿Cierto? La división la puedo hacer en los números enteros, ¿no? Sí. No, pues no puedo. No. La división no existe en los números enteros. La división no está definida en los números enteros. ¿No sabían eso? ¿No sabían eso? ¿O se lo olvidó alguno? Así como la resta no está definida en los números naturales. Ah, ya.
¿Por qué? ¿Por qué no está definida? Y ahí es donde entramos a entender. Porque una operación está bien definida y se puede realizar sobre ese conjunto de datos, ¿cierto? Una operación, esto ya es matemática y la llevamos al mundo nuestro, ¿eh? Una operación está bien definida en un conjunto, en un determinado conjunto, si al elegir dos elementos arbitrarios del conjunto, si al elegir y operarlos, se obtiene un elemento del mismo conjunto. Eso nunca se le olvida. De hecho, en programación nos pasa de repente. Cuando una operación está bien definida, y ese es el concepto, bien definida, también lo llamaban antiguamente ley de composición interna, LCI. Si yo tomo dos elementos cualesquiera, los opero y el resultado siempre es, o si el resultado sigue siendo un elemento del conjunto. Por ejemplo, como le dije yo, las operaciones en el conjunto de los números enteros, solamente puedo definir estas tres operaciones. La suma sí puedo, porque yo tomo números, los sumo dos números y el resultado siempre va a ser un número entero. ¿Se han dado cuenta ustedes o no? En realidad, sumar es desplazarse hacia la derecha o la izquierda dependiendo si le estoy sumando un positivo o un negativo. Restar la misma historia. ¿Por qué? Porque la resta es sumar el inverso aditivo. Así que no hay drama. La multiplicación también. ¿Por qué? Porque la multiplicación es una suma repetitiva. Recuerden que 2 por 3 es 2 más 2 más 2. Cuando todas siguen siendo sumas. Pero yo puedo definir estas tres operaciones. ¿Por qué no puedo definir la división? Y ahí está la pregunta. ¿Por qué no puedo definir la división? Y entonces ustedes ahí tienen que recordar que a veces nos pasa en programación, en el lenguaje C pasa. ¿Por qué no la división? Claramente porque si yo tomo, dice el ejercicio que yo debo tomar dos números arbitrarios, ¿ah? Dice la definición. ¿Qué significa números arbitrarios? Que yo puedo elegir cualquiera. Pero alguien puede decirme, profe, pero si yo elijo el 4, lo divido por el 2, el resultado sigue siendo un 2, por lo tanto, entero, entero, y el resultado es un entero. Ya, pero resultó para ese caso particular. Pero cuando dice un arbitrario, que puede ser cualquiera. Entonces, ¿qué pasa si los tomo al revés y lo opero al revés? ¿Qué pasa si hago 2 dividido por 4? ¿Cuánto da eso? ¿Cuánto es 2 dividido por 4? La mayoría de ustedes me va a decir, si eso es fácil, pues 2 dividido por 4, no cae, saco el 0, este queda 4, este se le suma, le agrego un 0, 5 por 4, 20, para llegar a 20 nada, perfecto. El resultado sí lo puede dividir, como dicen ustedes. Exactamente, pero usted no lo dividió los números naturales, para los números enteros, usted lo acaba de dividir a los números reales. Tomé dos números enteros, los operé y el resultado me dio un real. Y eso no puede ser. Por lo tanto, la división no está definida en los números enteros. A eso hace referencia la estructura de datos, a que yo debo dar una organización de mis datos y definir claramente qué cosas puedo hacer con esos datos. ¿Y dónde está eso que puedo hacer yo con esos datos? En matemáticas son las operaciones aritméticas, en nuestro mundo son funciones u operaciones que yo hago. Funciones del punto de vista matemático, del punto de vista informático, las funciones que escribimos nosotros. Eso, en primera instancia, fue lo que deberíamos tener claro. Cuando hablamos de estructura de datos, estamos hablando de una cosa un poco más compleja, no tan simple. Un segundito.
Ya. Entonces, tenemos esa primera. Después hablamos del concepto de el análisis de algoritmo y dijimos que el análisis de algoritmo aquí, ¿para qué nos sirve a nosotros? Como resumen, el análisis de algoritmo, en el fondo, es una herramienta para evaluar la calidad de un diseño. ¿A qué hago referencia cuando hablamos de la calidad de un diseño? Es decir, ¿qué tan bueno es mi programa? Esa es la idea. Le da respuesta a cuál programa es mejor. Obviamente, los dos programas deben resolver lo mismo, ¿eh? Esa es la idea. Eso es lo que dijimos la semana pasada. ¿Cómo podemos nosotros establecer este análisis de algoritmo? Inicialmente dijimos nosotros que se puede hacer, los puedo implementar y medir sus tiempos de ejecución. ¿Y cómo lo mido el tiempo de ejecución? Inicialmente la medíamos en segundos, horas, minutos, lo que ustedes quieran, en unidades de tiempo de las que usa el ser humano. Pero después nos dimos cuenta de que hacer esa respuesta inicial en el fondo lleva mucho trabajo. Porque primero que nada eh, voy a probar mi programa, pero ¿con cuántos datos? ¿De qué forma vienen los datos? ¿Cómo están organizados? ¿Vienen de mayor a menor, de menor a mayor? ¿Son todos positivos, son todos negativos? Entonces, hay muchas posibilidades que se pueden dar para poder evaluar eso. Y además, no solamente van a haber dos programas a lo mejor que yo quiero evaluar, pueden haber cientos de programas. Entonces, no puedo yo entrar a hacer esta prueba que dijimos de probar con varios conjuntos de datos y evaluarlo. Lo vamos a hacer ahora sí, pero ahí ustedes se van a dar cuenta lo tedioso que es. Así que necesitamos alguna herramienta. Y esa herramienta, la idea es que yo a cada programa que yo vaya a analizar le asocie una función matemática. A eso apuntábamos en la clase pasada. Establecer una medida de calidad. Esto implica asociar a cada algoritmo una función matemática. Ya, pero aquí también empezamos a darnos cuenta de que esta función f de n, que va a modelar al programa, eh, ¿qué resultado, en qué me va a dar? Puede darme en unidades de tiempo, como segundos, minutos, hora, etcétera. Pero nosotros dijimos que eso no es muy interesante, porque al medir unidades de tiempo real, en el fondo no estamos analizando el comportamiento que tiene el programa. En ese caso yo estaría analizando el comportamiento que tiene el procesador o la calidad del código generado por el compilador. Entonces, no nos decantamos por tratar de determinar una unidad de tiempo un poco distinta, pero que sí es equivalente a la anterior. Y que eso es contar la cantidad de instrucciones. Ese para nosotros va a ser teóricamente el tiempo que usamos los informáticos. Contar la cantidad de instrucciones. ¿Se puede establecer una equivalencia con el tiempo de reloj? Sí. ¿Por qué? Porque para esto hay constantes que indican cuánto demora en segundos el procesador en resolver. Otra vez me queda fuera. ¿Cuánto demora el procesador en resolver una operación? Por lo tanto, eso es una cosa que está definida y no nos interesa, yo sé que existe y por lo tanto la podemos echar mano nosotros sin ningún problema. No entiendo lo que está tratando de preguntarme, Pedro. Dice esta escuela no sé qué es.
Sorry, se me acuerdo el teclado ese. No sé si tiene alguna pregunta, si la quiere hacer al aire ahí. Sí, ahí estaba escribiendo, es que se me había pasado, así que no hay drama. Entonces, nosotros lo que tenemos que hacer es el tiempo de ejecución. Y ese tiempo de ejecución es el que vamos a tratar de modelar nosotros claramente. Obviamente, ese tiempo de ejecución, como es una función, depende de ese n. ¿Y quién es n? Es la cantidad de datos a procesar. Entonces, habíamos definido una definición, dimos, de lo que va a ser para nosotros el tiempo de ejecución. Y definimos claramente que el tiempo A de n es lo que yo voy a definir, es el tiempo empleado, como dice ahí claramente, es el tiempo empleado vamos a poner esto para acá abajo más, ahí, es el tiempo empleado por el algoritmo, y aquí vamos a subrayar algo después, por el algoritmo A en procesar una entrada de tamaño n y producir una solución al problema. Ya, esa es la definición clásica, pero aquí entramos a hablar nuevamente y a definir claramente. Es el tiempo, pero este tiempo para nosotros en realidad es cantidad de instrucciones. Eso es más fácil de contar. ¿Por qué es más interesante la cantidad de instrucciones que medir los segundos? Medir el tiempo en términos de segundos. Porque si yo tengo dos computadores, ahora vamos a irnos al mundo de los computadores, supongamos que tengo computador 1, computador 2. Computador 1 es un Pentium. Computador 2 es un i9. Y tengo un solo programa, que lo voy a ejecutar en el computador 1 y en el computador 2. ¿Qué va a ocurrir? Está claro que, y supongamos que voy a procesar n datos o 200, 300, lo que ustedes quieran. ¿Cuál se va a demorar menos? Está claro que este siempre se demorará menos. ¿Por qué? Porque es un procesador mucho más rápido que este de acá. Pero la pregunta de fondo ahora es, ¿y eso cómo, sí, cómo lo puedo llevar a calidad? No se puede, porque ahí no estaría midiendo yo el programa, estaría midiendo la velocidad del procesador. En cambio, yo sé que en ambas ejecuciones, en la que a usted se les antojó, en ambas ejecuciones se ejecutaron la misma cantidad de instrucciones. Por lo tanto, la misma cantidad de instrucciones. ¿Qué me indica eso? Me indica entonces que la cantidad de instrucciones no se ve afectada por la velocidad del procesador, porque en el fondo igual, si aquí ejecuté 500 instrucciones, obviamente aquí también ejecuté 500, pero estas fueron más rápidas, sí, estamos de acuerdo. Pero como yo quiero medir la calidad de mi programa, a mí me interesa medir efectivamente cuántas instrucciones se realizan, más que cuánto se demora el tiempo. Eso es el tema de fondo que nos lleva a nosotros. Pero para eso hay que analizar bien qué pasa con la entrada, con los datos de entrada, qué nos va a ocurrir con esto, cómo los vamos a revisar, cómo vamos a redefinir. Pero nos damos cuenta de que llegar a ese TDN, llegar al TDN,
es muy complejo. Encontrar ese TDN es muy complejo, porque va a depender de cuántos datos voy a procesar, de cuántas veces los voy a probar. No sé, para procesar 100 datos se puede demorar 400 instrucciones, en 100 más 200 instrucciones, no sé. Es que a lo mejor venían ordenados, por lo tanto se van a ejecutar algunas instrucciones menos. Recuerden que hay preguntas, en un código hay preguntas, y por lo tanto dependiendo de un valor, entonces a lo mejor ejecuto un lado del código u otro lado del código y a lo mejor en uno de esos lados tenía más instrucciones. Entonces, nunca voy a poder efectivamente establecer una función real que me diga, oye, TDN es esta, para cualquier entrada. Da lo mismo a la entrada. No, eso no es imposible. Yo no puedo definir la función, es esta función. No puedo decir una cosa así como, no sé, pues 3n cuadrado más 5, por decir algo. Porque esta cantidad de instrucciones va a depender también de la calidad del n, es decir, del valor que tenían los datos que estoy analizando. Como bien les dije yo, puede ocurrir de repente que yo tenga aquí un if n algo y va a ejecutar instrucción 1 y instrucción 2. Pero si no se cumple, entonces a lo mejor va a ejecutar instrucción 1, instrucción 2, instrucción 3, instrucción 4. Entonces, dependiendo de este valor, es que yo voy a sumar 2 instrucciones o 4 instrucciones. Entonces, es imposible que yo pueda establecer esa función tan simple. Y cuando pasa eso, entonces tenemos que ver cómo resolvemos ese problema. Esto lo vimos en el ejemplo clásico este de acá, cuántas instrucciones se demoraban en desarrollar, ¿cierto? Vimos ahí la influencia que tenían los datos, vimos cuánto se demoraban. En realidad, T microsegundos es una constante, los T microsegundos. Aquí significaba que se ejecutaba 10 instrucciones. Entonces, volvemos a redefinir ese tiempo de ejecución. Y volvemos a decir ahora que el tiempo de ejecución, ese, el TADN, lo redefinimos nuevamente. Y vamos a decir ahora nosotros, entendiendo que el tiempo es la cantidad de instrucciones, ¿cierto? Tiempo que se demora el algoritmo A en el, y aquí está la palabra mágica, peor de los casos. En el peor de los casos, para encontrar una solución al problema de tamaño n. Y aquí está claro que el tiempo es cantidad de instrucciones, pero acá lo más fundamental es que voy a independizar y voy a suponer que siempre se va a dar el peor caso. Siempre se va a dar el peor caso. ¿Por qué? Porque esa es la forma de pensar de nosotros los informáticos. ¿Qué es lo peor que le puede pasar a mi programa? ¿Qué es lo peor que le puede pasar al conjunto de datos que vengan de esta forma? Y entonces yo hago ese análisis y ya me desentiendo de estar probando cada una de las posibilidades que se puedan dar en los datos. Esa es la idea fundamental. Y ahí hablamos de eso. Y en el caso anterior, en el caso de búsqueda, definimos que cuando yo ando buscando un elemento en un arreglo, el peor caso no es buscar el último elemento, sino que es buscar uno que no esté. Porque ese sí me va a hacer ejecutar más instrucciones que cualquier otro. Eso es lo que andamos buscando. Entonces ahora de aquí en adelante vamos a tener que concentrarnos en determinar ese peor caso. Y después de eso entramos al concepto de complejidad, ¿cierto? Y la complejidad es encontrar esa función que me acote a este crecimiento que dijimos que depende de muchos factores. Por lo tanto, lo importante ahora para mí es analizar cómo se grafican esas instrucciones.
dejando claro que en nuestro mundo el gráfico que nosotros vamos a conocer y a interpretar es el gráfico que está ubicado única y exclusivamente en el primer cuadrante. Aquí nosotros graficamos nomás, en el primer cuadrante. No graficamos ni en el segundo ni en el tercero, no. ¿Por qué? Porque nosotros dijimos en la clase pasada que es una función en términos de n. Si es una función en términos de n, este n es el argumento. Y ese n hace referencia a la cantidad de datos a procesar. Y esa cantidad de datos a procesar, siempre este valor, siempre es un natural. Es decir, este n es positivo, natural. Ah, y el f de n ahora, no solamente el argumento, sino que el resultado, el f de n, también es un natural, porque corresponde a la cantidad de instrucciones a ejecutar para una entrada de tamaño n. Ah, entonces f de n también es natural, por lo tanto, también la debo graficar hacia arriba. ¿Por qué? Positivos, positivos. El primer cuadrante tiene todo positivo. Por lo tanto, este es el f de n. Y ese es el análisis que hay que hacer. Cuando hago la gráfica, no me voy a preocupar qué ocurre con los otros, valores de la función que no sean positivos. Y aquí les dije yo que ustedes tenían que hacer el ejercicio de tratar de graficar todas estas curvas. O por lo menos graficar algunas. ¿Cómo se graficaban algunas? Usted ponía el n y ponía las funciones que quería. Por ejemplo, la función... Yeah, la función f de n igual n. La función, por ejemplo, f de n igual n cuadrado, que es la que está ahí. La función f de n igual log de n. Y toma esto usted y hacía unas tablas. Y con esas tablas usted iba a tratar de graficar esto. Eso es lo que dije la semana pasada. ¿Y qué valores tenemos que poner aquí? Solamente valores positivos. Por ejemplo, el 0, el 1, el 2, el 5, el 10. Por decir algo nomás. Y acá, ¿cuánto vale f de n cuando la función es n? Es el mismo valor. 0, 1, 2, 5 y 10. Pero ¿qué ocurre acá ahora? N cuadrado. Tomo esto, 0 al cuadrado es 0, 1 al cuadrado es 1, 2 al cuadrado es 4, 5 al cuadrado es 25, 10 al cuadrado es 100. Y esta otra ahora, el logaritmo de 0 no se puede calcular. El logaritmo de 1, ¿cuánto es? ¿Cuánto es el logaritmo de 1? 1, La 0, 0. 0. Ah. El logaritmo de 2, ¿cuánto es? 1 punto algo. El logaritmo de, ponemos 2, el logaritmo 0.3. Casi. Cerquita. El logaritmo de 5,
0.7 más o menos. ¿El logaritmo de 10 cuánto es? Recuerden que el logaritmo es ¿a cuánto debo elevar 10 para que me dé 10? A 1. Eso. Y con estos valores yo procedo ahora a graficar las curvas. La curva más simple es la curva, y aquí deberíamos poner el 1, el 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aquí va a estar el 9 y por aquí va a estar el 10, ¿cierto? Y para arriba se nos pone más complicado el tema. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y así sucesivamente. Y ahora graficamos. Cuando el n vale 0, la función vale 0 vamos a graficar esta primera función. Cuando el n vale 0, la función vale 0. Entonces, estamos en presencia de ese punto. Cuando el n vale 1, la función vale 1. Estamos en presencia de ese punto. Cuando vale 5, la función vale 5. Cuando vale 10, la función, ahí me quedé corto, no alcanzó ya, pero ahí tenemos 3 puntos. Y esta cosa yo sé que puedo tirarle una. Ya, esa sería la recta. Esa es la función, que es la más estándar, la que todo el mundo debería saber graficar. Ahora vamos a graficar un poco la parábola, pero la parábola me va a quedar corta al tiro. ¿Por qué? Vamos a graficarla con rojo. Cuando el n vale 0, este vale 0. Cuando el n vale 1, este vale 1 también. Cuando el n vale 2, entonces este vale 4. Cuando el n vale 3, en realidad, este vale 9. O sea, va a estar por acá más o menos. Y tenemos curvas ya que tienen un comportamiento un poco raro, un poco más potente. Ahí tenemos esa curva. Y ahí empezamos a hacer los análisis, ¿no? Así eso es lo que importa. Está claro que esta es f de n igual n. Esta es f de n igual n cuadrado. Es decir, es cuadrática. Y ahora analizamos el comportamiento. En la medida en que yo voy más hacia la derecha en el eje n, significa que estoy procesando más datos. Y por lo tanto, el puntito acá significa cuántas instrucciones realicé. Ese sería el f de n. Entonces, ¿con esto qué puedo decir yo? Puedo decir si estoy en el mundo lineal, si proceso 2, voy a ejecutar 2 instrucciones. Pero si estoy en el mundo cuadrático, si proceso 2 datos, voy a ejecutar 4 instrucciones. ¿Y eso qué significa? Inmediatamente que voy a ejecutar muchas más instrucciones. Y fíjense cómo se van abriendo las ramas de esta cosa, cómo se van abriendo las distancias entre las dos curvas. Van creciendo, creciendo, creciendo. ¿Qué significa eso? Que cuando yo esté procesando muchos datos, está claro que esta función va, en teoría, a modelar un programa que ejecuta menos instrucciones que esta de acá. Porque las instrucciones van a estar en función de la n y aquí en función de la n cuadrado. Entonces, ¿yo qué podría decir inmediatamente? Que un programa al cual yo logré modelarlo como una función lineal es mucho mejor que un programa que al modelarlo me dio que era una función cuadrática. Eso es lo primero que uno se le puede ocurrir. ¿Y qué pasa con la otra curva, la que quedó pendiente? El 0 no se puede graficar, pero cuando el n vale 1, el x vale 0, por lo tanto estamos ahí en ese punto. Después me dice, cuando el n vale 2, la función vale 0,3, es decir, cuando estoy por acá, la función está por aquí. Y cuando el n vale 5, la función está por acá. Y cuando el n vale 10, la función va aquí. Y entonces yo debería tener un comportamiento parecido a este así. Siempre creciente, siempre va creciendo. Si ustedes van calculando, siempre se van a ir dando cuenta que va creciendo. Pero tengo ahí la idea. Eso es lo que buscábamos nosotros con hacerle entender a ustedes esta cosa.
los comportamientos, saber las funciones, saber cómo crece cada una de estas funciones que tengo acá. ¿Cuál es más rápida? ¿Cuál es menos rápida? Haber graficado esa. N cubo es mucho más potente que N cuadrado. N cubo va a ser una cosa, 1 al cubo es 1, 2 al cubo es 2 por 2, 4, 4 por 2, 8, inmediatamente este queda por acá arriba. El 2 queda por acá. Entonces esta curva va a ser una curva mucho más poderosa, de un crecimiento mucho más fuerte. Lo mismo que con el exponencial. La función exponencial, si ustedes la trataran de graficar, se les arranca inmediatamente de esta cosa, porque 2 elevado a 0 me da 1, aquí al tiro. 2 elevado a 1 es 2, acá. Pero después 2 elevado a 2 es 4. Pero después 2 elevado a 3, 2 por 2, 4, 4, 8, 8, y así vamos subiendo de una manera, pero abismal. Eso es lo que vimos en la clase pasada. Después yo les pedí que ustedes hicieran esta gráfica, que la interpretaran, que la entendieran, que vieran estos comportamientos, que hicieran el mismo análisis que yo les acabo de hacer a ustedes acá, ese mismo cosa, para poder entender qué es lo que pasa acá. Aquí están los dibujitos también, ¿eh? La misma historia, por si acaso. Están hechos ahora en Excel. Y hay que tener en cuenta que estamos graficando 20 datos y está quedando una curva de esa forma que no va a exceder el valor de 30. Pero cuando tenemos las funciones n, logaritmo y n log n. Pero ¿qué ocurre si graficamos funciones que tienen un crecimiento muy poderoso? Entonces, para los mismos 20 datos, yo voy a necesitar un rango acá en el eje Y de hasta 450. Acá me llega hasta 30. ¿Y qué pasa si voy a graficar todo elevado a n para graficar los mismos 20 elementos? Cantidad de instrucciones para 20 elementos. Acá llegué al 1.000.000 de instrucciones. Entonces, tengo claro ahí el análisis matemático. Ahora, ¿cómo llego yo? La pregunta es, ¿cómo llego yo a lograr establecer que el comportamiento de un programa es n cuadrado, logarítmico? ¿Cómo lo hago? Ahí habíamos quedado en la clase pasada. Habíamos hablado de estos problemas intratables, eso lo dejamos ahí nomás como una definición, dijimos. Aquí había una tabla también de ejemplo para que ustedes vean los comportamientos que efectivamente, haciendo el análisis, a mí me dicen que un programa, que tengo todos estos programas que tienen estos comportamientos, todos los programas resuelven el mismo problema, como por ejemplo el ordenamiento. Yo sé que un programa que tenga esta complejidad, esto es lo que se va a demorar. En el peor de los casos, si estamos hablando de 1000 elementos, se va a demorar un segundo. ¿Por qué estoy hablando ahora en tiempos de reloj? Porque va a ejecutar efectivamente 1000 instrucciones. Entonces ahí vamos jugando. Pero ¿qué pasa en un comportamiento n log n? Se demoraría en términos de reloj, independiente del procesador, 10 segundos. Si tiene un comportamiento cuadrático, ya mi programa se demoraría 2 minutos. Si tiene un comportamiento cúbico, 2,7 horas. Si tiene un comportamiento, lo dejo de lado, si tiene un comportamiento exponencial clásico, no lo puedo calcular. Porque 2 elevado a 1000 es un número extremadamente grande, ¿no? ¿Cuánto es 2 elevado a 1000? 2 elevado a 1000. No es un número. Excedí la calculadora. Entonces no se puede calcular. Fíjense los valores que muestra aquí en años. Entonces, comportamientos exponenciales, malo. Ya, y aquí hablamos de cómo vamos a trabajar un poco esto. Y la notación asintótica, definimos lo que es una operación elemental nomás. La notación asintótica es para poder escribir esto y facilitar la escritura.
y no tener que estar entrando a cosas muy matemáticas, a estudiar casi un curso de doctorado, ¿no? Para poder entender la complejidad o el comportamiento que va a tener un algoritmo. Para eso vamos a definir lo que es una operación elemental. Y vamos a decir que puede ser cualquiera de las operaciones que yo pueda acotar por el computador. Fácil. ¿Cuáles serían esas? Generalmente vamos a considerar como operación elemental, aunque yo sé que la suma es internamente en el procesador, tiene más de una operación, pero para el caso nuestro, como estamos probando, si yo sumo en Python o sumo en C, en lo que sea, se van a ejecutar siempre la misma cantidad de instrucciones internamente. Ya. Vamos a hablar cómo calcular eso. Vamos a decir que la suma es una instrucción, la resta es otra instrucción. La asignación es otra, la multiplicación, la división, el acceso a los arreglos a las listas. Vamos a suponer que es una operación. Aunque en rigor yo les puedo decir que efectivamente es más. Ya, pero no importa, es para establecer estos criterios. Vamos a hablar de la notación asintética, que es el análisis que nosotros siempre vamos a... la notación asintótica, perdón, es el análisis siempre sobre el peor caso. Eso también en informática nunca se les vaya a olvidar. Nosotros siempre trabajamos sobre el peor caso, porque lo peor que le puede pasar a un algoritmo es lo que más se va a demorar. Se suele para aplicar a casos extremos en lo que interesa, ojo, saber como máximo cómo va a costar la aplicación del algoritmo. ¿Cuánto va a costar? Es decir, el tiempo. Aquí hay algunas reglas básicas para realizar un conteo. Vamos a suponer que las operaciones básicas, suma, resta, multiplicación, igualdad, módulo, todo eso, se van a demorar una unidad de tiempo, es decir, 1. Cuando digo 1 no significa que se demora un segundo. Una unidad de tiempo. La unidad de tiempo va a depender si es un i9, un i5, un i3, un Pentium, no sé, lo que sea. Operaciones de entrada y salida, también vamos a suponer que es una operación. Cuando hablemos en lenguaje C, operación de entrada y salida, estamos hablando del printf y el scanf. El ciclo for, para eso, yo en realidad lo que debería hacer es contar cuántas instrucciones hay dentro del for y después multiplicar esa cantidad de instrucciones por la cantidad máxima de ciclos que se van a ejecutar o que se van a iterar dentro del for. Si tengo un for que va desde 0 a 10, o sea, de 1 a 10, es decir, se va a ejecutar 10 veces, entonces voy a multiplicar siempre 10 por la cantidad de instrucciones que tengo adentro. Así más o menos en términos prácticos, así quiero hacer ese análisis. ¿Qué va a pasar con el if o el case o lo que ustedes quieran? Hay que estudiar lo que el mejor o peor caso según la condición. ¿Qué significa eso? Que si yo tengo un if, la condición, si la condición es verdadera, va a ser una cantidad de instrucciones, si la condición es falsa, va a ser otra cantidad de instrucciones, como lo había dicho antes. Entonces, ese if va a quedar condicionado a lo peor que puede ocurrir, es decir, ¿dónde se ejecutan más instrucciones? ¿Se ejecutan más instrucciones en la parte cuando es verdadera o cuando es falsa? Esa es la que suma. También las llamadas a procedimiento. Si yo llamo a una función, tengo que ver cuántas instrucciones se van a realizar al interior de la función. Y a ese resultado le sumo 1, que es la llamada al procedimiento. Oh, ¿para dónde me fui? ¿Para dónde me fui? ¿Para dónde me fui? Metí mal el dedito. Ya, eso es lo que habíamos dicho. La notación asintótica es una notación nomás que nos va a permitir entender estas cosas. Yo no voy a entrar a definir aquí la parte matemática, sino que se la voy a mostrar nomás. Se va a denominar notación O grande, esa es la notación O grande, o cota superior, que es la encargada de la cota para el peor de los casos. Ahora, ¿cómo se va a escribir eso? Es una notación. Generalmente este es el análisis matemático, se habla de O grande, de G de n. En el fondo estoy indicando que la función f de n va a ser acotada por una función g de n si logro encontrar dos valores particulares. ¿Ya? Es notación, ojo con eso. Aquí esta demostración, si tienen tiempo por final de clase las puedo dar, pero es súper simple, así que no quiero
entramparlos más. Lo importante es saber si yo tengo esta función y tengo esta otra función, es lograr saber cuál acota a cuál, es decir, cuál pasa por encima de la otra y nunca más vuelve a ser superada. Si ustedes ven aquí el dibujito, la curva azul y la curva morada, aquí en este punto se produce un cambio. Aquí la curva morada va por sobre la curva acá. ¿Qué significa eso? Que en ese caso esta curva estaría por sobre la azul, es decir, estaría acotando eso. Ah, pero a partir de este punto ahora la cosa se invierte los papeles. Ahora la curva azul va a ir sobre la curva morada. Pero eso ya nunca más se va a volver a repetir. ¿Por qué? Porque estas son funciones crecientes. Esta va a seguir creciéndose allá y esta va a seguir creciéndose acá. Es decir, ya no se van a volver a tocar. Por lo tanto, lo que me asegura a mí esta definición, que está acá, esto, me asegura que efectivamente yo tengo que preocuparme a partir de qué punto de este, efectivamente el azul es cota de la morada. Eso es lo que necesitamos saber nosotros. Y esto lo vamos a hacer rápidamente graficando. Ahora, si yo quiero saber cuál es el punto de intersección exacto desde donde esta curva pasa por sobre esta de acá, en el fondo ahí nos vamos nuevamente a matemática y cómo sabemos cómo se intersectan dos funciones. ¿Se acuerdan ustedes cómo determinar el punto de intersección de dos funciones? ¿Qué es lo que debía hacer yo? ¿Cómo yo debía, si yo quiero determinar dónde se intersectan dos funciones? ¿Qué es lo que hago? ¿Qué es lo que se debe hacer para saber cuándo dos funciones se intersectan? ¿Se acuerdan de la matemática o no? ¿Vieron eso en matemática? Sí, profesor, pero sinceramente no me acuerdo. Tengo que igualar las dos funciones y resolver la ecuación. Esa es la forma de cómo determinar cómo se intersectan dos funciones. Dos funciones se van a intersectar, sea f de n y g de n, dos funciones para determinar el punto de intersección, que es el que me interesa a mí, se igualan y se resuelve la ecuación resultante. Eso es todo lo que hay que hacer, ¿no? En este caso, están aburridos, ¿cierto? Uno es el log de n y el otro es el n partido por 10 y esto elevado al cuadrado. ¿Cómo resuelven eso? Buena pregunta. Se las dejo ahí tiradita. Obviamente tenemos que sacar este n cuadrado, ¿cierto? Y al sacar ese n cuadrado, lo calculo la raíz cuadrada. Lo puedo calcular, sí, porque esto es positivo, pero eso es lo mismo que elevar a un medio, y eso pasa adelante, adentro del argumento. Entonces ahí tenemos toda resolución de ecuaciones de logarítmicas. Y después hay una serie de cosas a considerar, de funciones que la vamos a ver aquí en la práctica nomás. Y aquí están las complejidades más importantes nomás. Y cuando se dan, a ver, no sé por qué se me ve tan borroso, lo tenía mucho más claro antes, no sé qué hice. Aquí lo más importante, de aquí es donde vamos a leer, porque esta es la parte que ustedes van a tener que leer. Cuando a mí me dicen que existe O1, que me existe esta complejidad O1, esto implica que estamos hablando de una complejidad constante. ¿Qué significa que la complejidad sea constante? No significa que se va a demorar 1, sino que significa que como no depende del n, porque tenemos un numerito acá, no depende de n, significa que da lo mismo la cantidad de elementos, porque siempre se va a demorar lo mismo. Puede ser un día, una hora, un año, 2 segundos, 3 segundos, siempre es constante. ¿Por qué? Porque no depende
de n. Eso es constante. Cuando le digan por ahí que tiene una complejidad constante, significa inmediatamente que no está dependiendo de n. Nunca la vamos a usar nosotros, no, solamente como parámetro de comparación nomás. Pero sabemos que el tiempo de ejecución se define en función del n, así que esto no podía darnos. Después me dice, oye, ¿cuándo vamos a obtener? Y así es la notación, O grande del log de n. Esa es la notación, O grande del log de n. Dijimos que el crecimiento del logaritmo es bien bajo, por lo tanto es una excelente complejidad. Siempre que ustedes encuentren que es una complejidad logarítmica, dense con una piedra en el pecho. Complejidad logarítmica, excelente. Eso que les quede claro, es la mejor. Ahora, ¿cuándo yo puedo decir que en mi programa estoy en presencia de un comportamiento algorítmico? Cuando tengo iteraciones y recursiones no estructuradas. Ojo, y aquí vamos a hablarlo con la iteración nomás. Iteración no estructurada. Ese es un log. ¿Cuál es una iteración no estructurada? Supongamos que tenemos un i igual 0, un i menor, un mientras i sea menor que el n. Voy a ejecutar aquí printf, porcentajes de, voy a imprimir el i nomás, y después voy a decir i igual i más 1. Esto es una iteración estructurada. ¿Por qué? Porque en cada iteración le estoy sumando lo mismo a la variable. ¿Están viendo ustedes el código? Ahí. Esto es una instrucción estructurada. ¿Por qué? Porque a la variable que me condiciona el ciclo, en cada iteración aumenta en la misma cantidad, aumenta en 1. Si el n vale 10 y parto en 0, entonces esto se va a ejecutar, este ciclo se va a ejecutar 10 veces. ¿Van captando la idea? Ya, esto no es no sería logarítmico, esto sería lineal por si acaso. Para que esto se transforme en logarítmico, entonces, ¿cómo voy a resolver esto? Yo podría decir i igual 0, mientras i sea menor que n, el printf, el porcentaje es d, imprimo el i nomás, pero aquí el i yo quiero que sea un poco más grande. Podría ser, por ejemplo, i por i cuadrado. ¿Se dan cuenta? Esto ya no es una iteración estructurada, porque en cada iteración ya no va a aumentar en la misma cantidad el i. Obviamente no puede partir de 0, tiene que partir de 1 y este llegará menor o igual, para que sea la misma cantidad de instrucciones en ambos lados. ¿Por qué no puede partir de 0? Porque si no, no salgo nunca de ahí. Y en realidad, 1 por 1, 1 tampoco no me conviene. Si le ponemos 2, sí, no le pongamos igual, porque si no, no nos va a resultar. Es más enredado. Pongamos 2 por i nomás. Lo multiplicamos. Si ustedes analizan esta cosa, aquí en las iteraciones, en la primera iteración el i vale 1, por ejemplo, después vale 2, el i es el valor que va tomando, 2, 3, 4, 5 y así sucesivamente. Es decir, va creciendo siempre de la misma forma. En cambio acá parte en 1, después está en 2, después está en 4, después está en 8, después está en 16. Miren. ¿Se dan cuenta? De hecho, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16. Para llegar a 16 tuve que ejecutar 16 veces este ciclo. Aquí para llegar a 16 tuve que ejecutar 5 veces el ciclo nomás. Ahora, ¿eso qué significa? Que si yo analizo esta línea nomás,
me doy cuenta que efectivamente ese programa va a tener un comportamiento logarítmico. ¿Por qué? Porque el ciclo se va a ejecutar pocas veces. Y si el ciclo se ejecuta pocas veces es porque todas las instrucciones que hay dentro del ciclo se van a ejecutar pocas veces, a diferencia del que está al lado izquierdo. Eso es comportamiento logarítmico. Esa es la idea central. Después viene el comportamiento lineal, que es el mismo comportamiento que yo les mencioné acá. ¿Cuándo es comportamiento lineal? Es una buena complejidad también, no le tengan miedo, ¿eh? Lo que pasa es que comparado con el logaritmo, todos se suben. Complejidad lineal es una complejidad buena, es muy usual, siempre la tenemos. Suele aparecer en la evaluación de ciclos simples o estructurados como los que acabamos de hacer. Y nada más. Después el n es otro comportamiento que ya aquí aparecen algoritmos con recursión no estructurada. Ahí ya vamos a tener que entrar a hablar un poco de recursividad para entender ese comportamiento. Pero por ejemplo el n cuadrado, cuando me dicen O de n cuadrado me están indicando que la complejidad es cuadrática, es decir, que hay una función cuadrática que acota el tiempo de ejecución. Pero ¿cuándo aparece esa cosa? En ciclos o recursiones doblemente anidadas. ¿Qué significa eso? Que si usted tiene un while dentro de otro while, si usted tiene, por ejemplo, un i igual 0, mientras i sea menor que el n, y va a tener un j igual 0, y va a tener un mientras j menor que n, y aquí imprimamos el j, ¿no? Por decir algo nomás. Y este va a ser j igual j más 1, iteración normal. Cerramos. Aquí vamos a incrementar ahora el i igual i más 1, una iteración estructurada. Por lo tanto, tengo dos ciclos while, pero que están unos dentro de otros. Si ustedes se dan cuenta, ese sí. Profesor, disculpe, no se ve. Ahí sí. Ahí tenemos un ciclo dentro de otro ciclo, print. Por lo tanto, este ciclo está sobre este de acá. ¿Cuál es el ciclo que más avanza más rápido? El que está dentro. Y este ciclo se va a ejecutar hartas veces aquí adentro, pero después se va a incrementar el que está afuera. Por lo tanto, por cada vez que se incrementa el de afuera, se debe ejecutar hartas veces el de adentro. Entonces, si este de aquí ya es n, se va a ejecutar n veces, en teoría, independiente de la cantidad de instrucciones que hay adentro, pero ese de afuera también se va a ejecutar n veces. Esto va a implicar entonces que yo voy a ejecutar más o menos una cantidad n cuadrado veces las instrucciones que se deberían ejecutar. Están modeladas por n cuadrado. Eso es cuadrático. Por lo tanto, ustedes cuando vean dos ciclos while, for, lo que quieran ustedes, cada uno de ellos que tiene un crecimiento estructurado, entonces usted mira ese código, no importa lo que hay adentro, no importa si está jugando con manzanas, con peras y con imágenes, con lo que sea. Lo que esté ahí, usted inmediatamente dice, ¿saben qué? Esa cosa es cuadrática. Y eso es, si es cuadrático, entonces estamos hablando de una complejidad polinomial. Complejidad polinomial. Y esta complejidad, como dice acá, aparece en ciclo de doblemente anidada. ¿Es buena o mala? Depende del n. La encontramos en muchas partes nosotros la complejidad cuadrática por si acaso. Es muy fácil encontrar un programa que tenga complejidad cuadrática. ¿Qué pasa ahora con la complejidad cúbica? Es lo mismo. En vez de tener dos ciclos anidados, voy a tener tres ciclos anidados. Eso también. Para un valor grande de n empieza a crecer en exceso y ya no nos va a convenir esa. Y ahí seguimos con las todas polinómicas y llegamos finalmente a la complejidad exponencial. Esta es la que debemos evitar sí o sí. ¿Cuándo se da? Generalmente en rutinas recursivas. Cuando estamos en programas recursivos que se llaman a sí mismos y que tienen dos llamadas a sí mismos. El ejemplo más clásico de esto es las torres de Hanoi.
Las torres de Hanoi es una llamada recursiva a la misma función y dentro de la función hay dos llamadas recursivas. Por lo tanto, eso es exponencial inmediatamente. Y eso no es bueno. A eso le llamamos nosotros explosión combinatoria. Eso es lo que tenemos que ver ahora. Este es el recetario mágico para poder entender rápidamente un código, para poder saber cuándo un código está en presencia o no de algo, de una complejidad más o menos grande. Generalmente le dije yo que nosotros tratamos de que todas nuestras complejidades, en lo posible, tengan algo de logarítmico. Si no, n log n. Si no, que sea n. Y si no, que sea cuadrático. Más o menos, esas son las que vale la pena ya, y ustedes pueden casarse con esas y decir si yo voy a tomar la decisión. Ahora, si tengo 4 programas que tengan estos comportamientos, obviamente yo elijo este, al tiro, independiente de los otros. Pero ahora, si no hay mejor que eso, nada más que hacer, nada más que hacer. Ahí están las complejidades, logaritmo, n log n, n y n cuadrado. En ese orden de crecimiento, hacia allá van aumentando. No son malas, pero no va a depender también del tamaño del n. ¿Qué tal el n? ¿Es muy grande? ¿Es chico? Eso es lo más importante. Pero para allá apuntamos ahora, entonces uno debería tomar cualquier código o cuando le expliquen en cualquier parte, oye, ahí el algoritmo tuyo es orden de n cuadrado. Así le van a decir orden de n cuadrado y le van a escribir o n cuadrado. ¿Qué significa eso? Hay un ciclo metido dentro de otro ciclo. Por lo tanto, ¿qué va a ocurrir? Que voy a tener que ejecutar estas instrucciones dentro del ciclo, que serían estas que están acá. Ya. Pero eso de qué va a depender. Si el n es chico, no hay drama. Si el n vale 10, la nada. Pero ¿qué pasa si el n es muy grande? ¿Qué pasa si el n ya estamos hablando de 5000? 5000 por 5000 ya es un número grandote. ¿Y cuándo ocurre eso? ¿Cuándo ocurre estas cosas cuadráticas? Ojo con los cuadráticos. ¿En cuándo? Cuando están trabajando con procesamiento de imágenes. Procesamiento de imágenes. ¿Por qué hay que tener cuidado? Por lo que dijimos, las imágenes son una cosa así, ¿cierto? Donde tenemos el ancho y el alto, que es la resolución. Y cada uno de estos es un píxel que tiene un color o algo. Entonces, si yo quiero, por ejemplo, aclarar una imagen, debo recorrer toda la imagen completa. Y obviamente, como es una matriz, lo que está guardado dentro, necesito 2 while, sí o sí, para poder recorrer todos los caracteres. Recuerden que esto se va por fila y por columna. Fijo una fila y recorro todas las columnas. Cuando se me acabaron las columnas, incremento las filas y comienzo nuevamente a analizar todas las columnas. Y eso se hace con 2 ciclos while. Y al tener esos 2 ciclos while, entonces la cosa se pone compleja. Pero una imagen, las imágenes pesan harto. Y entonces ahí es donde estamos a decir por qué el procesamiento de imágenes es pesado. A ver, esta es una imagen, no sé cuánto, qué, qué resolución tiene esta. Esta es una imagen de 2476 por 2204. Esa es mi imagen. Eso es lo que está aquí. Esa es la imagen. Por lo tanto, si yo quisiera procesar ese dibujito que tengo ahí, necesitaría 2 ciclos. Uno que llegue hasta el 2476, el otro que llegue al 2204. Y ahí vamos a poder procesar, aclarar, achicar, no sé, pues, aumentar el contraste de algo, porque tengo que ir procesando píxel a píxel. Entonces, por eso se demoran de repente harto en procesar las imágenes. El Photoshop de repente también se demora su tiempo. Ahora, la pega de nosotros es encontrar algoritmos que hagan esa pega mucho más rápida. Existen, sí, pero ya necesitamos un poco más de matemática para entenderlo. Pero se pueden, sí, se pueden trabajar.
Eso es con respecto a la notación asintótica, que es la que yo quería comentarles. De hecho, acá tienen ustedes comparar dos pares de funciones para decirme cuál de ellas acota cuál, es decir, cuál pasa por encima de la otra. Y tenemos una función que me dicen que es 10 elevado a menos 3 por n a la cuarta, y el otro es 10 elevado a 3 por n cubo. Y yo quiero saber dónde se intersectan. ¿Por qué? Porque yo necesito saber cuál pasa por encima. Necesito... ¿Por qué? Necesito saber cuál pasa por encima de cuál. Yo no lo sé, tendría que hacer la gráfica, así puedo hacer análisis, pero yo lo que hago generalmente es muy simple. Igual las dos curvas, recuerden que este es el ejercicio. ¿Cuál pasa por sobre cuál? No tiene nada que estudiar con programación, pero es para aprender a calcular. Puede ocurrir que se intersecten en varios puntos. De hecho, podría ocurrir que más encima fuera una cosa así. Entonces, en este intervalo, esta curva va por sobre, pero después la otra va al revés. Pero después, a partir de este punto, vuelve nuevamente a ir hacia arriba y esta otra vuelve a ir hacia arriba. Entonces, a mí lo que me interesa es saber quién eres tú, y después saber a partir de qué punto yo puedo asegurar que esta que tengo en rojo, esta, siempre va a pasar por encima de la que tengo en verde. ¿Y a partir de quién? Del punto que está en azul. Entonces tengo que establecer, y aquí el problema número uno nomás, y el más grave, es determinar este punto nomás. Nada más que eso. Y con ese punto ya le damos respuesta a todo. Y tenemos que resolver esta ecuación. Resolver 10 elevado a menos 3 n a la cuarta es igual a 10 elevado a 3 n al cubo. ¿Cómo resolver esa ecuación? ¿Alguien la puede resolver? Yo Es muy no, simple yo eso. no Pero me sí. acuerdo. N es igual a 10 elevado a 3, y este partido 10 elevado a menos 3, ¿o no? Por n al cubo. Si está multiplicando, ¿cómo pasa? Dividiendo. Este que está multiplicando acá va a pasar para el otro lado, va a quedar n a la cuarta dividido por n cubo. Y esto es igual a 10 elevado a 3 partido por 10 elevado a menos 3. Este de aquí se simplifica y me queda n. Y este de aquí es lo mismo que 10 elevado a 3 menos 3. División de potencia de igual base, se conserva la base y se restan los exponentes. Y esto es 10 elevado a 6. Por lo tanto, ¿y cuánto es 10 elevado a 6? ¿Cuánto es 10 por 10 por 10 por 10 por 10? ¿Un millón? 1.000.000 más o menos. Por lo tanto, este punto, ¿cuál es? 1.000.000 para X. Entonces yo lo que tengo claro es que el que está al ladito para acá, ya pasó para acá. Entonces yo después evalúo el 1.000.001, lo evalúo en esta función y lo evalúo en esta función. Y veo cuál es más grande. Y el que es más grande, entonces yo aseguro que efectivamente esa es la función que acota al otro. Bueno, esto es para que se entretengan un poco matemáticamente, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tendrían que probar? Tendrían que tomar, vamos a escribirlo por acá, tendrían que tomar ustedes 10 elevado a menos 3 y aquí poner 1.000.000 elevado a 4 y calcular cuánto da. Después deberían poner 10 elevado a 3 y aquí 1.000.000 elevado a 3. Y ver cuál de los dos es mayor. El que sea más grande, entonces, ¿qué significa? Que esa curva acota la más chica, es decir, que pasa por sobre.
Y eso habría que hacerlo para cada uno de los ejercicios que ustedes tienen ahí planteados y propuestos. Ya, pero eso es para entretenerse matemáticamente nomás, para que vean que la matemática va por ese lado. Aquí la misma historia, pasamos este para allá, me queda n igual a log n, y aquí hay que ver qué hacemos con esa cosa, con el log n, cómo resolvemos ecuaciones logarítmicas y cosas por el estilo. Ni se ve mucho, así que estas otras se salvaron porque no se ve si es NQ, KQ o NL o no sé qué, no se ven. Ya, pero esa es más o menos la idea. Ahora, si ustedes quieren profundizar estos temas, se vayan a ese. Yo tengo otro documento por ahí que se los voy a dejar a ustedes en todo caso. Pero ese es el concepto de complejidad. ¿Para qué queremos la complejidad? Para determinar. Y yo les dejé este otro documento acá, que habla un poco de la misma historia. Hay algunas cosas matemáticas para que se acuerden ustedes lo que acabamos de ver, ¿cierto? Potencias de igual base, se conserva la base, se restan los exponentes, la multiplicación se suma, la potencia elevada a la potencia, el exponente y la multiplicación acá, y cosas por el estilo. Hay alguna cosa de los logaritmos para poder resolver las ecuaciones logarítmicas, algo de series, porque estos son iterativos, pero esto es a modo de ejemplo. Aquí está la definición más bonita, ahí están los mismos gráficos que ya lo vimos, aquí hay algunos ejemplos nomás, esto mismo que está más clarito. Aquí están claritas las ecuaciones, de aquí lo saqué el otro, pero se me chispoteó la transparencia, que no la quise escribirla porque me dio lata escribir todo esto, no es matemática, es una lata escribir esto. Hay que repasarlo todo a látex para poder hacerlo. Y aquí hablamos un poco de ejercicios básicos, no más posible, por ejemplo. ¿Cuál es la complejidad de eso? Constante. ¿Por qué? Porque es una buena instrucción. No depende de nadie. Este es un for i, desde 1 a 10. ¿Cuál es desde 1 a n, perdón? Este debería estar más adentro. La complejidad de esta instrucción es una instrucción acá, y esta se repite n veces, entonces esto es n, lineal. Aquí tengo un ciclo dentro de otro ciclo de otro ciclo. Aquí no es lineal por si acaso, aquí es cúbico. Eso que está ahí es cúbico. ¿Y de dónde sé que era lineal eso? Bórralo al tiro. Es cúbico. Aquí esta cosa es lineal, dependiendo de lo que hay. Esta instrucción también es lineal, aunque vaya de 2 en 2. ¿Por qué? Porque en cada iteración va a ser siempre lo mismo, de 2 en 2 en 2 en 2. A diferencia de los logarítmicos que ya no van en 2, la siguiente es 4, la otra en 8, la otra en 16, va aumentando de esa forma. Y aquí teníamos otra, esta es la que yo les mencioné antes. Esto ya no es 2 por x, ya no es, en cada iteración voy a duplicar lo que ya tenía. Por lo tanto, el x se va a ejecutar el ciclo muy pocas veces porque el x rápidamente va a exceder el n. Por lo tanto, eso significa que esta cosa es logarítmica. Y después hay varios ejercicios más, son todo esto bastante simples, nomás no. Vamos a dejar esto para la próxima clase, el análisis de la complejidad de algoritmos recursivos, porque ahora me voy a ir a lo siguiente, para que ustedes metan mano. Para que ustedes metan mano, vamos a... yo les puse algoritmos de ordenamiento. ¿Qué es un algoritmo de ordenamiento? Un algoritmo que me toma un arreglo y lo ordena. Existen muchos algoritmos de ordenamiento, eso lo vimos en la clase pasada. Y en los algoritmos de ordenamiento que vimos, estaba la comparación ya. Aquí ya le dicen, la burbuja tiene un comportamiento n cuadrático. ¿Qué significa eso? Que va a ejecutar una cantidad de veces de instrucciones que están condicionadas al n cuadrado, es decir, una cantidad grandota de instrucciones, dependiendo de quién, del n. Si el n es muy grande, entonces la cantidad de instrucciones va a ser bastante grande. Y tal, hay varios de estos. Ahí está el logarítmico. Entonces la idea es de repente compararlos, pero ver qué tan cierto es lo que engrupió el profe, de que hay algunas cosas que son más rápidas que otras y se demoran mucho. ¿Cómo lo vamos a hacer en la realidad?
cómo vamos a trabajar de una manera ya más práctica. Y yo les dejé también ahí un ejercicio que se llama actividad de medición de tiempo, que es un laboratorio de programación. De hecho, ni siquiera tienen que ir a buscar ustedes los códigos, están acá. Por ejemplo, podemos tomar la burbuja. No, está con la regla de la burbuja, pero no importa. La burbuja yo me acuerdo que la tenía por acá, ¿no? Estructura de datos. Estructura de datos. Está lento el computador mío, no sé qué pasa. Miren, vamos a hacer lo siguiente. Ya. Vamos a probar primero la burbuja, nada más que eso. Vamos a jugar con la burbuja. Se supone que yo me voy a ir al Visual Studio, ¿cierto? Porque para allá dijimos que teníamos que ir. Esa es otra cosa por si acaso. No tiene nada que ver con nosotros. Vamos a abrir. Nos vamos a ir al Google Drive, que ahí tenía mis programitas. En la estructura de datos. En la estructura de datos y ESI. Ya. Vamos a crear un nuevo archivo que se va a llamar orden.c, no, nada más que eso, porque vamos a poner varios ahí. Ya, el orden.c, voy a agrandar un poco esto para que ustedes vean más o menos qué es lo que vamos a hacer. Ahí está copiado el código, obviamente me falta. Ustedes tienen que incorporar todo lo que falte. Esto incluye STDIO, INT, main y esta cosa ahí. Este es un algoritmo que lo único que hace es ordenar un arreglo. Ya, ese es el código, pero lo queremos probar. Ni siquiera vamos a complicarnos. Quiero probarlos. Quiero probar que efectivamente el arreglo funciona. Vamos a definir un n igual 5, ¿no? Por decir algo. Vamos a jugar acá. Vamos a crear varios datos. De hecho, el array, yo lo voy a crear aquí nomás al tiro. El 1, el 5, el 3, el 7 y el 2. Ahí tengo el arreglo. Voy a for i igual 0 y menor que n y más. Después lo vamos a llevar toda esta función por si acaso. Vamos a poner un for j igual 0, j menor que nada más. ¿Por qué tengo j for nada que ver? Vamos a ir a imprimir porcentajes de backslash n, el arreglo que es array sub 0 punto y coma. Ya, aquí vamos a escribir ahora print f arreglo desordenado.
y un backslash n. Vamos a ir acá y aquí vamos a ponerle ordenamiento por la burbuja. Y aquí vamos a poner fin del ordenamiento. Y vamos ahora a escribir esto mismo para que vean ustedes arreglo ordenado. Es un ejercicio bastante simple. Y aquí, ¿por qué me está mostrando el punto y coma? Y acá, ahí está. Estos puntos y coma. Y aquí es lo que hace este programa. Es cosa que ustedes pues sigan sigan lo que hace nomás. Ahí, ¿qué es lo que tenemos? Definimos un arreglo de largo 5. Obviamente numerado del 0 al 4. Al imprimirlo hacia abajo me debería mostrar 1, 5, 3, 7 y 2 desordenado. Después de aplicar este algoritmo, yo debería mostrar el algoritmo ahora ordenado. Sub i. El sub i. Y aquí también sub i. Si esto yo lo ejecuto ahora, print f, ¿ven? Montar print f. Y eso también aquí debería tener print f. Ejecuto esto ahora. Ya. Ahí está el arreglo desordenado. 1, 5, 3, 7, 2. Y aquí me lo muestra ordenado. 1, 2, 3, 5, 7. Usó el algoritmo denominado la burbuja, lo que ustedes quieran. Pueden probarlo. Pueden agregar más datos si quieren. Lo que ustedes estimen conveniente. Si ustedes quieren pueden agregarle, no, 10 datos. Entonces, y vamos a repetir esto mismo. Más simple, ¿dónde? No importa que estén ahí, ahora ejecutamos esto. Ahí están todos desordenados y me lo muestran todos ordenaditos. 1, 2, 2, 3, 6, 7. Ya, imagínense, ustedes no se demoró nada. Entonces ahora sería interesante medir el tiempo. Medir el tiempo. Y en este laboratorio, ¿en qué consiste? En que ustedes prueben, por ejemplo, este algoritmo nomás, la Bubble Sort, que ya lo tengo listo ahí. Después van a ver otro que es el Shell Sort. Y después van a terminar finalmente con el Quick Sort. Son 3 algoritmos distintos. Y van a probarlos. Pero para eso, yo quiero que ustedes procesen 1.000.000 de elementos, no 3. Usted debe generar 3 archivos de datos con 1.000.000 de elementos, conteniendo solo números de a lo más 6 dígitos, para hacerlo más simple nomás. El primer archivo debe estar ordenado en forma ascendente, es decir, los números 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 hasta llegar al millón. Y el segundo debe estar ordenado en forma descendente, es decir, debe partir con 1.999.999 y así sucesivamente. Y un tercer archivo que debe contener los datos todos ordenados de manera aleatoria. Y los vamos a procesar cada uno de ellos. Y vamos a ir anotando cuánto se demoró el tiempo, porque también les voy a indicar cómo se mide el tiempo. Ustedes me van a decir cuánto se demoró en el archivo ordenado en procesar 1.000 datos, 1.000 datos, 1.000 datos, entre los 3. Después lo mismo para el Shell Sort y lo mismo para el Quick Sort. Y después lo hacemos lo mismo para Windows o para Linux. Ustedes deciden ahí en qué lo quieren hacer. Vamos a probar y vamos a llevar acá a medir. Y después vamos a tratar de tomar estos valores que nos dé acá y los vamos a tratar de graficar. Y ustedes tienen claro que la burbuja era cuadrática, ¿cierto? Entonces los valores que aquí me den a mí, independiente de que es tiempo, ese tiempo al graficarlo también tiene que parecer que es una curva cuadrática. Aunque nosotros el análisis que hicimos fue sobre cantidad de instrucciones. Pero como dijimos que existen constantes, entonces me va a permitir a mí igual el tiempo de ejecución, igual visualizarlo, ya sea en minutos, segundos, igual visualizarlo como una parábola o como una curva cuadrática. Y más abajo ustedes van a encontrar cómo se mide el tiempo. Así es como vamos a medir el tiempo dentro del programa. Aquí, esto donde dice bloque medir el tiempo, es lo que equivale a
Esto que tengo acá donde dice ordenamiento por burbuja, fin del ordenamiento. Este es el tiempo que yo quiero medir. No me interesa medir a mí este tiempo, ni tampoco me interesa porque aquí estoy cargando mi dato y aquí estoy mostrando en pantalla. No me interesa medir esos datos. Me interesa medir efectivamente cuánto se demoró en esta parte. Ese es el proceso que yo necesito trabajar. Aquí está el ejemplo. Acá viene también cómo generar 1.000.000 de datos aleatorios. Aquí está, para generar 1.000.000 de datos aleatorios. Ustedes toman este y generan 1.000.000 de datos. ¿Cómo generar un conjunto de 1.000.000 de datos ordenados de menor a mayor? Acá. Puede abrir un archivo como quiera o redireccionarlo a la consola. Eso es lo que vamos a ver después. Y finalmente el último, que es los datos ordenados de mayor a menor. Y estas cosas, si esto ustedes me dicen ahora, profe, pero yo que lo copio nomás y ejecutamos. Este que genera, debería llamarse genera aleatorio.c. Eso es lo que dice el ejercicio ahí. Nuevo archivo, lo guardamos como y se llama genera aleatorio.c. Y lo copiamos acá nomás. Me lo dejó harto feo. Aquí lo voy a decir un truco. Cómo generar archivos de una manera rápida sin necesidad de abrirlos todavía. Este programa, si yo lo grabo y lo ejecuto, ¿y dónde está? ¿Qué error tengo? Ese RAM. ¿Por qué no está? Esto lo saqué de C. En C hay que agregarles en Windows, perdón. Ahí estamos generando el arreglo con 1.000.000 de datos, miren. Obviamente se va a demorar mucho, así que no lo dejo. Ahora, si usted quisiera hacer esto mismo, en vez de mostrarlo en pantalla, lo podría generar a un arreglo y lo copia acá. Pero, vuelvo a repetir, o sea, yo preferiría decir, por ejemplo, ya n igual 100. Y aquí en lugar de generar el archivo así, yo le pongo n nomás. Y aquí es donde lo está mostrando. Y aquí el truco es que usted vaya a este código que generó ahí y que ponga el número, ya lo tengo en 100. Vamos a copiar esto mismo nomás y ahí lo arreglamos. Copy, 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 copy. Aquí está el copy. Esto lo hacen una pura vez nomás por si acaso. Ya, ese de RAM sí, ese de lib también lo necesito. ¿Por qué necesito la ST de lib? Porque ahí está la generación de números aleatorios. Y vamos a definir 100 números aleatorios, vamos a hacer un arreglo, vamos a inicializar la semilla, este número ya chao, porque esto es el n. Ring número, no necesito. Aquí for i igual 0 y menor que n, porque quiero generar esa cantidad de números aleatorios. Y aquí, en lugar de hacer eso, vamos a decir array sub i y dejamos eso.
y finalizamos. De hecho, y lo otro lo dejamos todo tal cual primero. Y probemos, pero probemos primero con 10 datos nomás. Error, me falta el punto y coma, a ver, siempre se me olvida porque vengo de Python, estaba recién haciendo una clase de Python. Ah, me falta el type.h también. Esa es la biblioteca para poder trabajar con los tiempos. Estas bibliotecas son siempre las mismas, por si acaso. Y ahí me generó el arreglo desordenado, me generó hartos numeritos. ¿Cuántos números me generó? 10. Y ahí ya está ordenado. ¿Estamos de acuerdo? ¿Funciona el arreglo? Sí. Ahora ustedes me dicen, no, si yo quiero probar 100. Bueno, probemos 100. Me voy a aburrir, sí. Voy a tener que revisarlo. Ahí están los 100. Ahí están todos los desordenados. Ya, pero obviamente a mí, ¿qué es lo que me interesa? La medición del tiempo. Y la medición del tiempo, ¿dónde la tenemos? En el mismo documento más abajo, ¿cierto? Está cómo se mide el tiempo. El STDI, o sea, el lead time. Vamos a generar dos variables. Eso es lo que dice acá. Dos variables que son de tipo time. ¿De dónde salió el tipo time? De la biblioteca time.h. Vamos a inicializar el tiempo. Vamos a decir, oye, yo quiero medir, no quiero medir cuánto se demora en generarlo. Y tampoco quiero medir cuánto se demora en mostrarlo en pantalla. Yo quiero medir acá. Desde aquí yo quiero medir. ¿Cuánto se demora en ejecutar eso? ¿Y cuánto se va a demorar en terminar de ejecutar eso? Por lo tanto, pongo la muestra al comienzo y al final. Con eso tengo los dos tiempos. Cuánto me voy a demorar en entrar y cuánto me voy a demorar en salir. Y obviamente no voy a mostrar el arreglo ordenado porque yo ya sé que lo hace bien. Así que eso no, porque eso va a consumir mucho. Entonces lo que tengo que hacer ahora es escribir una cosa así como... Y esto va a ser después lo mismo para todos los ejercicios, para todo el resto de mi programa. Estadísticas, lo estoy sacando directamente del código que ya ustedes tienen ahí en el documento. Es el mismo código. Print, voy a tiempo 1, tiempo 2 y a tiempo total, la diferencia. Ojo, tampoco quiero imprimir acá que el arreglo esté desordenado, porque yo ya sé que está desordenado. Entonces aquí lo único que voy a escribir nomás es ordenando. Y voy a ver con esto cuánto se demora en ordenar 100 números. Y ahí que me faltó... ¿Qué me faltó aquí? Eso es un tiempo, eso es F, creo que es. Creo que es F, ¿no? No, LD, pues me está mostrando clarito, ¿no? Estos programas los tenía yo amontonados en Windows, por eso dan datos. La estadística. Se demoró para el computador, miren, midiéndolo así a lo bruto nomás, ni siquiera. Para analizar 100 datos, para ordenar 100 elementos, se demoró la nada misma, es decir, 0. Si ustedes me dicen, pero ¿y qué pasa ahora si yo quiero 200, profe? Probemos, pues. Se sigue demorando 0. Probemos 500 para que veamos efectivamente el poder que tienen los computadores. Miren. Sigue demorándose 0. Pongámosle 1000. Pues. Sigue demorándose 0. Pongámosle 5000.
Sigue demorándose 0. ¿Por qué está demorando 0? Hay algo que está fallando aquí. Hay algo. 10.000. 100.000. No, aquí hay algo que está mal. Tengo que dar un cálculo. No, aquí ya no debería demorarse 0. No me acuerdo si la biblioteca de la Citalico, ¿no? Ahí está tratando de ordenar, mire, todo lo que se va a demorar para ordenar 100.000. Si me dice 0, me cuelgo. Significa que estoy midiendo mal los tiempos. No, ahí se demoró, ¿ven? Se demoró 26 segundos, en teoría, en ordenar 100.000. ¿Qué les parece? ¿Qué les parece que se demore eso? Ya, pongámosle, se demoró 26 en 100.000, pongámosle 50.000 nomás. 50.000, a ver cuánto demora en 50.000. Ahí le estoy dando pega. 7 segundos. 50.000, 7 segundos. ¿Anotaron? Anoten. 50.000, 7 segundos. En 60.000, ¿cuánto se demorará? ¿Cuánto creen ustedes que se demorará? Eso era... ¿Cuánto? ¿A 10 ¿Cuánto segundos creen? o no? 10 segundos, dice alguno, a ver, veamos. 9 segundos. En 70.000. Si aquí, estas son las pruebas que hay que ir haciendo ahora, y entreteniéndose, ¿no? Y ahí uno aprende esta cosa. En 70.000 ya se está tomando su tiempo, ¿cierto? 13 segundos. Fíjense, 7, 8, 9, 2 segundos de diferencia. 9, 10, 11, 12, 13, van 4 segundos de diferencia ahora. En 80.000. Ejecutamos. En 80.000, ¿cuánto debería demorarse? Como 20, 21, por ahí 20 segundos, 18 segundos, por ahí. 16 segundos. A veces se demora un poco más, un poco menos. Si esto lo vuelven a ejecutar ustedes, en sus computadores se pueden demorar otros valores, y si lo vuelvo a ejecutar yo acá, también a veces se demora una cosa distinta, por el tema de que tiene efectivamente... no. No le cambian el 90.000. Veamos el tiro. El 80.000 en delante se demoró 16. Ahora veamos cuánto se demora el 80.000 la hora. Que si justo en este momento la máquina... Ve, ahora se demoró 17 segundos. Justo la máquina a lo mejor empezó a correr algún proceso y me generó esa diferencia. ¿Cuánto se demorará aquí? De hecho, de 50.000 a 60.000 le sumé 2. De 60.000 a 70.000 le sumé 4. De 70.000 a 80.000 le volví a sumar 4. Ahora 21. 17, 18, 19, 20, 21, le sumé 4 otra vez. Y estamos en 90.000. ¿Y qué pasa con el 100.000? En delante nos dio 26. Con 100.000. Entonces estas pruebas son las que yo quiero que ustedes más o menos se entretengan haciéndolo. Ahora no se les vaya a ocurrir tratar de ordenar con la burbuja más de 500.000 datos. Se les va a caer el programa en Windows. Se va a demorar como 2 noches enteras sin parar. 26 segundos se demora acá. 26 segundos. Y así pueden continuar ustedes probando, haciendo hartas. Ahora quieren probar otro
otro código. Lo toman de acá nomás o lo copian, por ejemplo, el shell sort. El shell sort que está acá. El shell sort, quick sort, no, shell sort. No me acuerdo si faltaba algo o no. El shell sort, si no se lo arreglo porque hace tiempo no pesca este documento. Esa es la burbuja. Entonces, ya, pero la burbuja no me interesa ahora. La voy a borrar. Y voy a copiar el shell source. El while. Y ahí debería estar este código. Si es que no. Salto parece que no lo tengo definido. No. Salto parece que no hay nada más por aquí que esté definido. Cambios también. Salto, cambios, el arreglo se llama array, el i se llama i. Y el auxiliar lo tenemos. Vamos viendo. Fíjense. De ordenamiento. Y estamos ordenando aquí los 100.000, miren. La burbuja para los 100.000 se demoraba 26 segundos. Este ordenamiento que se llama shell sort, hay que estudiarlo porque lo hace más rápido. Para los mismos 100.000 no se demora nada. Si ustedes quisieran probar 200.000 con el shell sort, lo ejecutan y no se sigue demorando nada. Si quieren ejecutar para 300.000, nada. Si ustedes quieren ejecutar 400.000, nada, hay algo que está dando vuelta, pero aquí ya debería empezar a notarse. Tiempo, for salto, salto, salto medio, sí. Ya. 500.000. Ahí se demora un segundo, miren. Ahí tienen comparaciones porque el shell sort y la burbuja yo las podría analizar. Aquí me dijeron claramente que la burbuja tiene un comportamiento n cuadrado. Y por acá me dijeron que el shell sort tiene un comportamiento ya no n cuadrado, sino que n elevado a 1.25, que no es cuadrado, mucho menos. Y eso significa un montón de instrucciones menos. Eso es la pega, muchachos. Eso es lo que yo quería dejarles hoy día gratamente impresionados